Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente a su espacio Conecta con Becni, una plataforma que hemos creado para poder tocar temas importantes de la nación y también a nivel internacional, en política, economía, temas sociales y de otras índoles que le importa y le interesa a la sociedad dominicana. Definitivamente hemos tenido en los últimos tiempos muchos temas convulsos y diversos, principalmente que de alguna manera pueden impactar la economía dominicana. Por eso en el día de hoy hemos invitado al vicepresidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, César Argam, para que con él podamos compartir algunas ideas de cuál es la visión del sector empresarial a partir de las medidas que toma el gobierno dominicano con el impacto internacional, con la guerra entre Israel y Palestina, pasada también confrontación entre Rusia y Ucrania, y en la actualidad lo relativo a la situación con Haití que se nos presenta. Asimismo, podemos ver cuál sería la perspectiva al 2024 en relación al presupuesto nacional de la República, que ronda alrededor de 1.371.000.000.000 de pesos, a los fines de que el gobierno dominicano pueda hacer las inversiones necesarias para que la economía nuestra pueda mantenerse como viene creciendo en la última etapa, alrededor de un 5%, según plantea el Banco Central, y de igual manera manteniendo la tasa de desocupación, llamada tasa de desempleo, alrededor también de un 5%, y asimismo la inflación, que es el tema de los precios de los productos y bienes y servicios. Así que esperamos que nos acompañen en este conversatorio tan interesante, donde tocaremos estos temas y otros más con nuestro amigo, el vicepresidente del CONEP, César Dargan. Mis amigos, de nuevo nos encontramos aquí en Conecta con Becni. Como hablamos en la introducción, en el día de hoy tenemos un invitado muy importante para mí, un amigo de mucho tiempo, aliado. A veces tenemos más coincidencia en el fondo que la forma, pero realmente siento que del sector empresarial hay una visión de colaboración y de entendimiento con muchos sectores y no tienen diferencia con los temas nacionales que pasan, sino son actores de primera línea. Por eso en el día de hoy tenemos a nuestro amigo César Dargan, vicepresidente del CONEP. Bienvenido, César, al espacio Conecta con Becni. Benny, qué bueno estar aquí. Hacía mucho que tú y yo no grabábamos algo juntos. Así Tú es. dijiste amigo, yo me voy más lejos, somos Hermano, hermanos. así es, Y así no por es. compromiso, ¿eh? Sí, 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 no, lo siento así, un tema familiar de muchos años y que hemos venido luchando con muchos temas nacionales y que cada quien tal vez desde su acera o su espacio ha podido construir temas conjuntos y como tú siempre dices, tener puentes, ¿verdad? Entre nosotros. Bueno, quiero inmediatamente, César, hablar en este diálogo del día de hoy, la visión del sector empresarial, pudiéramos ver los últimos años, pareciera un cliché, pero siempre hay que hablar de la pandemia, de lo que trajo el COVID-19 a nivel internacional, el impacto en la economía local y cómo se pudo el país recuperar económicamente a partir de algunas medidas que tomó el gobierno en el sector turismo, zona franca y demás. Tu visión sobre ese proceso de recuperación de nuestra economía. Mira, Benny, definitivamente los últimos 3 años han sido de cambios constantes, bruscos, repentinos en el mundo. Y eso tiene un impacto directo en la República Dominicana. Eh, no es bueno hablar de problemas, me gusta más hablar de oportunidades y cosas buenas. Pero cuando en marzo del año 2020 aquí se detectó el primer caso de COVID, entramos en pandemia. Desde entonces ha sido un evento tras otro. Así es. Cuando estábamos recuperándonos de la pandemia, vienen colapsos de las cadenas de suministro. Cuando se resuelven los temas logísticos, viene un conflicto en Europa del Este que nadie estaba esperando entre Total. Rusia y Ucrania en pleno siglo XXI. Ujú. Y ahora, mucho más reciente, el ataque a Israel, la respuesta que Israel ha proporcionado. Estamos viviendo un momento de muchos cambios. Ahora bien, dentro de esa incertidumbre en el escenario global y regional, lo menos cierto es que lo que hemos construido aquí en la República Dominicana es algo que para que como dominicanos nos sintamos orgullosos. Así es. Si nosotros vemos qué es lo que tenemos aquí, en este país, colocado en el mismo trayecto del Sol, desde el año de 1966 hasta la fecha, aquí hemos tenido elecciones cada 4 años, transiciones pacíficas, y lo damos por un hecho como algo normal, pero esa Ujú. estabilidad política es fundamental. Pudiéramos hablar, César, que hay una estabilidad o una fortaleza institucional en el país y que nuestra democracia ya es madura. Sí, siempre hay espacio de mejora, pero cuando vemos, por ejemplo, que hace apenas algunos días hubo elecciones en Ecuador y Sí. tuvo un resultado
particular, a veces nos olvidamos de que fue un proceso electoral en el que se asesinó a un candidato a la presidencia, en el cual se interrumpió el mandato del presidente actual. Total. Si vemos lo que ha ocurrido en los países... Y candidatos con chaleco antibala yendo a votar. Claro, y si vemos lo que ha pasado desde México hasta Chile, Centroamérica, Suramérica, en nuestra región es un momento de convulsión. Por eso esa estabilidad política que tenemos aquí es fundamental. Y se acompaña de otros dos pilares, crecimiento económico y diría inclusivo, porque desde el año de 1970 hasta la fecha, ese 5.3% de crecimiento de nuestra economía ha sido fundamental para que muchas personas salgan de la pobreza. Y el tercero, paz social, Benny. Aquí podemos tener diferencias, aquí podemos diferir, pero existe un ambiente de paz social que da tranquilidad. Entonces, esa combinación de esos tres factores, estamos viviendo un momento único en nuestra historia. Tuvimos alza de precios de los commodities a nivel internacional que impactó los precios locales, el combustible, evidentemente un hecho que también afecta a la comida, a los bolsillos de los dominicanos, hablando lo más llano posible. Pero pudimos sortear de alguna manera por una subvención que hizo el gobierno dominicano a los combustibles directos, que eso pudo paliar un poco los precios en ese momento, año 2022, casi todo el año 2022, porque no bajaban los precios de los combustibles. ¿Tú crees que esa medida en ese momento fue la más saludable? Y si se repite nuevamente, esperamos que no, ¿verdad? Como tú dices, para no ver el tema negativo, pero ¿sería la mejor modalidad a esos fines? Yo creo que el ambiente de diálogo, de concertación, de consulta constante es sumamente positivo. Ese diálogo público-privado permite abordar con efectividad los problemas que se han venido presentando. ¿Y qué sucede? La República Dominicana no produce petróleo. Somos un país consumidor. Y dentro del reto que eso representa, yo creo que ha habido un nivel de evolución importante. Si nosotros vemos que de nuestra matriz energética, ya hace apenas 5 años, 8 años, la mayor parte de nuestra generación era con fuel oil. Ha habido una transición a gas natural, a otras fuentes de energía, energía renovable. Entonces, el impacto se va mitigando en el tiempo. Se diversifica la matriz energética. Justo lo que estamos viviendo ahora con el conflicto en el Medio Oriente coincide en un momento en el cual el barril de petróleo venía en alza. De hecho, las proyecciones para final de este año eran muy por encima de las que se incluyeron en el presupuesto nacional. Por eso mantener el diálogo, la consulta permanente, adelantarnos a cuáles pueden ser esos acontecimientos es lo que permite tener respuestas rápidas y efectivas. Y yo creo que aquí como país, si bien es cierto que no hemos estado ajenos a esas coyunturas globales, lo menos cierto es que hemos ido avanzando poco a poco. Hablando de economía, realmente el país ha transitado los últimos años sin tener una reforma o un pacto fiscal como los sectores han estado planteando. Se planteó el pacto educativo, ha estado caminando con sus imperfecciones. Se habla de otro tipo de pacto que se ha hecho, el eléctrico y demás, pero tenemos el pacto fiscal que si vemos años anteriores, 20 años para atrás, hubo unos pactos fiscales realmente, hubo medidas para salvaguardar y equilibrar el presupuesto, pero sin embargo, en estos 3 años de gobierno, que se anunció o se consultó la posibilidad de una reforma, pero no se ha llevado a cabo. ¿Tú crees cuál es tu opinión o del sector empresarial a partir de la necesidad de un pacto fiscal, por no decir una reforma a corto plazo, sino un pacto que deje la economía dominicana en un nivel diferente de ingresos del presupuesto nacional? Yo considero, Benny, que el marco normativo de un país debe ser lo suficientemente claro para establecer reglas de cómo convivir en una sociedad, pero al mismo tiempo tener la capacidad y la flexibilidad de adaptarse a los tiempos. En los años 90, precisamente en momentos de coyunturas globales complejas, la República Dominicana introdujo una serie de reformas de las más trascendentales que hemos tenido en nuestra historia contemporánea. Claro. Fue precisamente en el año de 1992 cuando se aprobó el código laboral vigente aquí en el país. El tributario. El código tributario vigente en el país. Y si se conjuga con otras piezas legislativas de esa época, han sido los que han trazado... Apertura del GATT al OMC en 94. Todas esas leyes han sentado las bases para la República Dominicana que tenemos el día de hoy. Ahora bien, años más tarde, 20 años más tarde, en el año 2012, la República Dominicana se planteó a través de una estrategia nacional de desarrollo cuáles eran las prioridades. Y viendo la República Dominicana del futuro, al 2030, dijo, hay 3 áreas fundamentales que requieren una intervención. La educación, la electricidad
y el tema fiscal. En el tema educativo y en el tema eléctrico tenemos pactos Sí. Y podemos evaluar si han sido efectivos o no, pero ha quedado pendiente el tema de la concertación y discusión de un pacto fiscal que eventualmente tendrá lugar. El planteamiento ahí no debe ser si más impuestos o menos impuestos. Hay preguntas que anteceden y es ¿cuál es el país que nosotros queremos? Y el modelo de impositivo, si es progresivo o regresivo, por ejemplo. ¿Cuál es la República Dominicana que nosotros queremos? Sí. Yo he compartido mucho contigo durante años y creo que coincidimos en una visión en la cual el Estado sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Total. Que nadie le discuta, que no compita con el sector privado. Que nadie le discuta su rol de autoridad, de regulador, pero que al mismo tiempo permita que la sociedad se vaya desarrollando. La famosa frase, pequeño pero regulador. Claro, entonces al final del día, la discusión y la concertación de un pacto fiscal tendrá que tener en cuenta cuál es ese país que queremos. Ese país que queremos, ¿cuánto cuesta? Total. Y cuánto cuesta ese país, ¿de dónde vendrán los recursos? Así es. ¿Por qué la necesidad de un pacto fiscal? Bueno, evidentemente, todos los años nuestro país tiene un déficit. Déficit, claro. Es decir, los egresos y compromisos son más que los ingresos que tiene el Estado. Y tomando en cuenta, perdón, que año a año se ha ido disminuyendo, sin contar el año pandemia, que fue ya un déficit un 5% más o menos. No, y todavía inclusive tiene mucho espacio más de mejora. Creo que para el 24 se plantea un 3% del presupuesto. Sí, pero cuando tú ves situaciones como la del sector eléctrico, en la cual cuando se firmó el pacto hace apenas unos años, las pérdidas de las distribuidoras rondaban un 30%. Total. La aspiración era que eso bajara a un 15%. Pero lo que hemos visto es que aumentan las pérdidas y en consecuencia el Estado ha tenido que subsidiar más el sector. Así es. Superando los $1.000 millones en los últimos años. Entonces, cuando tú ves el gasto en el sector eléctrico, cuando tú ves muchas cosas que están pasando, por eso la discusión no es simplemente pongo más impuestos o pongo menos impuestos. Cuando tú ves los sectores de la economía que tienen la presión tributaria más alta, porque son los que más impuestos pagan, son los sectores más formales. Y al mismo tiempo tenemos niveles de informalidad que rondan un 57%. Muy alto. Así es. Cuando tú ves que la principal fuente de recaudación son el impuesto sobre la renta y el ITEVIS, que precisamente gravan la formalidad, también te das cuenta de que la base, es decir, ¿qué paga ITEVIS? Es muy pequeño. Es erosionado, o sea, porque hay muchos productos y servicios que han sido excluidos. Pero se plantea históricamente de que la presión tributaria nuestra es la más baja de la región, por un lado, y por otro lado, la base, como tú decías, es limitada. ¿Tú estarías de acuerdo que, me imagino por un tema de pensamiento ideológico, de disminución de impuestos, el modelo Reagan, modelo del primer presidente Balaguer hasta cierto punto promovía, que una base un poco más amplia, pero menos impuestos? ¿Tú estarías de acuerdo con ese modelo? Yo creo que nosotros, y más adelante hablaremos de la convención empresarial, nosotros como país debemos aprender de esas experiencias en el exterior, pero tener las fórmulas y recetas que se ajusten a nuestra propia realidad. Porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos de presión tributaria baja, no nos damos cuenta de que, como dije hace un momentito, hay sectores altamente gravados. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Por ejemplo, otros sectores de nuestra industria. Entonces, si esos son los sectores formales que pagan esa presión tributaria promedio, que es baja con respecto al resto de la región, pero ya el que paga está pagando. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo logramos que esos ingresos sean más efectivos y al mismo tiempo distribuir equitativamente en una sociedad que viene acumulando algunas brechas. Sobre esa base de desigualdad social, vamos a tocar ahí y quedarnos. Muchas veces la gente habla crecimiento con equidad. Es un modelo incluso económico a nivel mundial y vemos que en los últimos años el gobierno del presidente Luis Abinader duplicó el gasto social en términos de el seguro Senasa, le llega a toda la población general. Tú tienes Supérate, que ahora antes eran 800,000 familias, ahora ya 1.600.000 familias. Tú tenías tal vez una colaboración del gobierno o subsidio de 2,000 pesos, 1,000 pico de pesos, ahora se aumenta casi al doble. Y hay un mayor gasto social, evidentemente. Además, la economía va subiendo el tema inflacionario, aunque controlado, pero hubo cierta inflación después de la pandemia. ¿Tú crees que el tema de la distribución de los recursos recaudados por el gobierno tienen equitativo, llegan a los sectores que deben llegar? ¿O tú entiendes que de alguna manera pudiera todavía mejorar ese aspecto de distribución de las riquezas nuestras? Creo que efectivamente ese rol del Estado, que hemos estado hablando, de un Estado moderno, de un Estado acorde a la realidad,
de un país como el nuestro, precisamente debe tener la capacidad de intervenir oportunamente y proveer la asistencia, la ayuda, el subsidio a los sectores que lo necesiten. Ujú. Focalizar subsidios, por ejemplo, son medidas efectivas, siempre y cuando vayan destinados a quien realmente lo necesita y por un tiempo medido determinado. Ujú. Lo que a veces no tiene sentido es tú permanecer eternamente Total. subsidiando algo que no está funcionando. La idea es que la gente pueda salir de su nivel de pobreza. Un Claro, desplazamiento, por ejemplo, social. y muchos factores entonces contribuyen a que eso ocurra. Pero el hecho de que en la República Dominicana nos estemos planteando esa situación y la estemos abordando, creo que es una señal positiva. Porque ¿qué ocurre? Hace algunos años, cuando en Chile, por ejemplo, que estarás o estuviste recientemente, Sí, estallaron una serie de protestas, todo el mundo se sorprendió y así es. decían, mira, Chile era un país de modelo de desarrollo De económico, la región completa. con inversión, con El crecimiento. exportaciones, Sí. con El modelo crecimiento. chileno. Entonces, en ese modelo chileno, la aguja económica iba muy bien. Sí. Sin embargo, la aguja social no Ujú. iba a la misma velocidad que la aguja económica. Proporcionalmente diferente. Entonces, tú tenías altísimos niveles de ingresos, pero tú tenías brechas importantes en educación, en salud, en transporte, en vivienda, que un día de Produce un repente shock. estallaron. Sí. Yo creo que aquí ha habido una evolución en el pensamiento dominicano y en el modelo que hemos construido Ujú. para que cada vez más ese crecimiento económico sea Ujú. un crecimiento inclusivo y dentro de lo posible cambie, transforme e impacte la vida de las personas. Y te Pues, pongo dos ejemplos muy sí. breves. En los últimos 2 años, en el año 2021 y 2023, se han hecho los ajustes de salario mínimo más altos que se Así han es. hecho en la historia reciente. Y eso ha coincidido con este ambiente de paz social. Ujú. Ahora bien, ¿es eso suficiente? Estoy seguro de que no. Nunca es suficiente. Pero plantearnos entonces una mejora adicional Ujú. debe llevarnos a la discusión no solo del salario nominal, Ujú. no solo que si se gana 20,000, 25,000, 15,000 pesos, no. Ujú. Es el salario real. Es como esos ingresos que Te tiene un permiten dominicano le permite satisfacer sus necesidades. bienes y servicios puede adquirirlo normalmente con una población. Yo sé que hay mucha discusión del tema de la canasta básica familiar, entrando un poco a los hogares de los amigos que nos ven, que dirán, bueno, esto está muy bonito, mucha economía internacional, macroeconomía, pero la micro, que son los hogares que tocan la primera cadena económica, ¿tú piensas que de alguna manera podría haber un crecimiento del ingreso de los dominicanos a partir de, qué sé yo, inversiones que haga el sector privado en diferentes sectores? ¿O qué sectores tú entiendes que todavía faltan por, primero, formalizarse y segundo, otros para hacer inversiones que pueda crecer la economía para no depender única y exclusivamente de turismo, zona franca y del tema de las remesas? Algo que tú sabes bien, pero quizás algunos de los amigos que nos ven hoy no saben. A mí, en mi experiencia personal, me ha correspondido estar en lo público y Así estar es. en lo privado. Fuiste ex canciller de la Desde lo República. público viendo lo privado, desde lo privado Vicecanciller. viendo lo público. Y entonces, si de algo yo estoy convencido, es de que aquí en República Dominicana no debe haber espacio para estas luchas entre sectores o Claro. pugnas, Total. sino que cada vez más nosotros debemos hablar de nosotros Ujú. y qué todos podemos aportar para que las cosas cambien para bien. Y en ese sentido, cuando hablamos de los ingresos y cómo se puede todavía mejorar más la calidad de vida de las personas, hay muchos factores que no es por teorizar, pero que deben ser tomados en cuenta. Y yo te diría a ti, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, reducir esos altísimos niveles de informalidad que hay? Ujú. Que micro, pequeñas y medianas empresas no están en la formalidad, Ujú. muchas veces por la complejidad del sistema, por Sí. los costos que les representa, La burocracia. y al final del día eso es una cadena que Ujú. impacta negativamente a toda nuestra economía. Pensemos también en el perfil de los empleos que estamos generando, pero sobre todo en las oportunidades de nuevos empleos que tenemos. Ujú. En medio de esta revolución tecnológica y digital, el potencial que tiene la República Dominicana de crear nuevos empleos Ujú. debe ir acorde con la capacidad de formar nuestro talento. Así Tú y es. yo somos abogados. Sí. Ya aquí en este país no cabe un abogado Yo creo que más, hay suficiente. ni un Tú sabes administrador. que yo decía, tú sabes que yo soy oriundo de San Cristóbal y Jaina es la principal zona industrial del país. Si lo fuéramos a medir por cantidad de empresas, más de 100 empresas, 40,000 plazas de empleo más o menos. Yo decía que si alguien me hubiese dicho a mí que yo pudiera ser director de logística de una multinacional, yo hubiese dejado la Torre del Birrete a un lado y hubiese estudiado logística. Y te aprovecho para que tú me argumentes ahí sobre el tema de la educación también.
Aquí le damos mucha importancia a la educación universitaria, a la maestría, incluso ya está empezando el doctorado, pero la formación técnica, donde otros países en 2 años ya tú eres técnico y puedes inmediatamente entrar al tema laboral. Y los odiosos 4 años que piden las empresas de experiencia, tú la puedes hacer inclusive en empresas con base tecnológica, se llaman en muchas universidades donde tú trabajas y estudias, y donde tú puedes crear inclusive emprendurismo, tú puedes crear temas tecnológicos, como hablábamos ahora mismo, incluso esta cabina pudiera ser un modelo exportable hasta cierto punto. Entonces, ¿tú crees que podemos en Dominicana ir cambiando la visión del formalismo universitario, de la rigurosidad y también del tipo de empleo o de emprendurismo o negocio que pudiéramos crear? Yo conocí San Cristóbal por ti. Sí. Eso está claro, ¿verdad? Pastel en hoja, pescado y todo, ¿verdad? Todos sus municipios. Y si por alguna razón admiro y le tengo amor a esa provincia, precisamente por su diversidad, y ahora más en esta etapa por el potencial que tiene. Ecoturismo ahora. Si nosotros nos quedamos en Jaina, un momentico, que tú lo pusiste como ejemplo. Jaina tiene como motor de su economía la zona franca, y la zona industrial y el puerto, entre otras actividades conexas. Si nosotros visualizamos el Jaina del futuro, tenemos que ver quizás un poquito más de orden en su desarrollo. Urbanístico principalmente. Pero por otra parte, ¿cuáles son los puestos de trabajo que se generarían, que atraerían inversión extranjera, inversión local? Y cuando hablaba ahorita de los abogados o de los administradores o de los mercadólogos, resulta que para que una empresa de tecnología se instale, requiere ingenieros, programadores, software, hardware, matemáticos. Y a veces creemos que todo es tecnología. Pero en una provincia como Jaina, como San Cristóbal, por ejemplo, que también tiene una vocación agrícola, nosotros necesitamos agrimensores, nosotros necesitamos veterinarios, que han sido carreras que en el tiempo han ido quedando un poco rezagadas. En desuso incluso. Yo creo que algo positivo que hemos venido trabajando con el gobierno central es precisamente un proyecto de ley que establece un marco nacional de cualificaciones. Recientemente se presentó un informe. ¿Qué procuraría eso? Bueno, que la formación vaya acorde a las demandas del mercado y viceversa. Total. Y que si esas son las carreras del futuro que se requieren, empecemos desde ahora. Así es. Porque tú mencionas algo que es sumamente interesante y una realidad. La educación no puede ser segmentada, tiene que ser vista de manera integral. Si vamos a la educación básica, el modelo actual nos llama a poner atención inclusive en la estimulación temprana. Entre 0 la primera y 5 infancia años. ya, claro. Entre 0 y 5 años se ha demostrado científicamente que el impacto que tiene la estimulación en niños o niñas repercute positivamente luego en toda su vida. Pero la continuidad de la formación temprana entre 5 años y 10 años y agotan la primaria, luego secundaria y ya vendría o una formación técnico-profesional o universitaria, quien tenga la oportunidad, tiene que ser vista de manera integral. Y además, perdóname César, el modelo español, por ejemplo, ya te permiten hacer maestría con un técnico. Y tú puedes, con nivel técnico, entonces el grado universitario se siente como un trabajo de práctica. O sea, ya tú en la parte laboral, ejerciendo tu oficio o tu labor, tú aprendes y entonces te vas por la carrera que esté más acorde o más cercana a tu nivel técnico que tú tienes. Y eso permite que tú puedas pasar ya con una experiencia a tener una titulación de grado. Y es fundamental ahí esa visión de futuro, esa visión de fortalecimiento institucional y poder garantizar que todos estos planes y sueños se conviertan en realidad. Si nosotros vemos algo como el Ministerio de Educación en los últimos 12 años, y pongo 12 años a partir del pacto educativo y sobre todo para abarcar varios periodos de gobierno. La rotación promedio de los ministros de educación es cada 19 meses. ¿Tú te imaginas en un banco, en una empresa o hasta el presidente de la República que cada 19 meses tú lo cambias? Y en consecuencia cambian los viceministros, cambian los directores, cambian los encargados. Esa interrupción en el desarrollo el periodo de aprendizaje también afecta. Sí. No, porque hay dos aspectos. No solamente la ejecución, también el periodo de aprendizaje, porque cada día el Estado va cambiando y se va formalizando más. Así es. Entonces hay tantas oportunidades de cosas que podemos seguir haciendo, pero desde esa óptica del nosotros. Aquí hemos construido algo que es maravilloso, que debemos cuidar y no importa desde cuál lugar de la cancha estemos, apostar y jugar por la camiseta, jugar por la bandera. Por el país. Temas para ir cerrando el bloque, porque la verdad que contigo hay muchos temas que hablar y tú tienes vasta experiencia en muchos sectores.
El aspecto con Haití, para nosotros saber, escuchar de ti, el tema de las exportaciones. Sé que tú manejaste, y el público bueno que lo sepa. César también fue director de DICOEX, de la Dirección de Comercio Exterior. Fue vicecanciller de la República de negociaciones comerciales y pudo de alguna manera manejar los principales acuerdos comerciales, el EPA, el mismo DERCAFTA en su modelo de ejecución. Como la situación con Haití desde el punto de vista económico, las exportaciones, ya sean informales o formales, y la economía doméstica con el impacto del cierre de la frontera. Mira, creo que es un abordaje correcto el que tú dices, la situación de Haití. Ujú. Porque con el ambiente actual, casi siempre la referencia es al problema haitiano. Total. Pero Haití es una situación y Ujú. además es una realidad para la República Dominicana. Si nos concentramos un poquito en el tema económico, aunque hay muchos otros, Sí, Haití es un socio importantísimo el nuestro. segundo más importante. Coincidimos tú y yo en Palacio hace algunos días en un acto en el cual los embajadores de la Unión Europea Ujú. resaltaban frente al presidente de la República el nivel de la Aporte. relación actual y cómo la República Dominicana es un socio confiable y natural de Ujú. la Unión Europea. Total. Decía el embajador de España en ese acto de que República Dominicana no es parte del problema, República Ujú. Dominicana es parte de la solución. Así es. ¿Y qué es lo que se trae esto entonces consigo? Bueno, cuando ocurren este tipo de situaciones como la que estamos atravesando ahora, quizás mucha gente desconoce de que hay básicamente tres modalidades de comercio que tenemos con Haití. Ujú. El comercio formal, es decir, lo que se produce aquí en República Que se Dominicana, que exporta vía los agota sus tratados. declaraciones aduanales, ¿De, ingresa formalmente a de cuánto Haití. hablamos en términos económicos? En los últimos años y sobre todo a partir del año 2011, Ujú. este comercio formal ha superado los $1.000 millones por año. Importante. Ha subido y bajado, pero yo te diría que en promedio ronda los $1.000 millones. Ok. Un segundo componente es el comercio informal Ujú. y es el que en los mercados binacionales, varias veces a la semana, en provincias fronterizas, Sí. se celebra y vienen haitianos y compran, llevan su mercancía. A decir de algún alcalde, casi 30 millones de pesos por día. Y ese comercio informal, Sí. que no hay una cifra exacta, Por eso. pero que el Una Banco estimación. Central hace estimaciones, Claro. puede rondar entre el 30 y 40% del comercio formal. O sea que Bastante estamos alto. hablando de 300, 400 millones de Ahí dólares está. adicionales. Sí. Y hay un tercer componente que es perjudicial tanto para Haití como para la República Dominicana, que es el comercio ilícito. Sí. Y es el que se fomenta cuando no hay instituciones fuertes, Claro. cuando las reglas no están claras y sobre todo cuando tú golpeas el comercio formal Sí. y se inclina hacia el ilícito. Total. Entonces, Que viene la competencia desleal. con ese abordaje integral en la realidad haitiana, Ujú. desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada hemos respaldado todas las medidas y acciones que ha tomado el gobierno en defensa de los intereses nacionales. Ahora, con esa misma formación, Ujú. nosotros entendemos que siempre debe existir espacio para diálogo, El diálogo. para la Entendimiento. diplomacia, Ujú. para que las cosas se traten de resolver Ujú. y sobre todo que mejoren para bien. Ujú. Así como dijo el presidente que la frontera nunca será la misma, Sí. ojalá tengamos mayor estabilidad y formalidad en nuestras relaciones con Haití. No, la verdad que esa parte de Haití es muy importante y yo creo que debemos de ir la narrativa dominicana, cambiándola de que nosotros somos, vamos a decir, solidarios con ellos, a que nosotros tenemos nuestra realidad y ellos tienen la de ellos. Y bajo esa premisa, entonces tendremos cualquier tipo de comunicación entre ambas naciones para buscar cualquier solución a cualquier situación que haya. Finalmente, César, quiero abordar contigo lo que está haciendo el CONEP ahora con la convención empresarial en minutos que nos queda. Explícanos cuál es la ruta. Lo hemos visto por el sur, lo hemos visto por el este, ¿Te gusta región ese norte. viaje? Sí, te veo muy desplazando. Me acuerda de tu juventud de esa época. Y definitivamente el CONEP, ¿cuál es la agenda que tiene y cuándo termina este proceso? Mira, Benny, el CONEP, la institución como tal, acaba de cumplir 60 años y surgió en un momento en que la República Dominicana agotaba la transición post-dictadura Ujú. y luchaba por sus propias Consejo de Hombres de libertades. Empresas. En el año 63. Sí. Y hasta el sol de hoy ha celebrado periódicamente convenciones en las cuales se convoca a todo el sector que es diverso como nuestra economía Ujú. para hacer propuestas al país en el mediano y largo plazo. En la última etapa, en las últimas 2 décadas, esto ocurre cada 4 años en el año preelectoral, Exacto. para presentar tanto al gobierno actual como a la oposición Sí. propuestas que procuren elevar el debate y asumir compromisos que Total. permitan que esto transforme. Es un proceso amplísimo de consultas. El CONEP hoy tiene 64 asociaciones, 76 empresas, pero indirectamente abarca 60,000 empresas que son parte de esas asociaciones. Sí.
todos los tamaños, todas las regiones de nuestro La país. cúpula empresarial, como uno le llama. Y por eso entonces no nos hemos limitado a estar aquí en la capital. Hemos ido a las provincias, un encuentro en Santiago con las 14 del Cibao, un encuentro en el sur con el sur corto, el sur largo en Baní, un encuentro en el este con las provincias del este, consulta permanente con la sociedad civil, con la academia, con los sindicatos, con los partidos políticos. Sí. Y el próximo 15 de noviembre presentar esas propuestas que ojalá contribuyan a generar mayor bienestar aquí en la República Dominicana. Bueno, yo he visto la agenda de ustedes y de verdad que veo una clase empresarial más comprometida con los temas nacionales, no solamente discutiendo o solicitando, pidiendo al gobierno tal vez que sectores que ustedes representan no sean tocados en cualquier decisión del gobierno, sino siendo parte de la decisión del gobierno. Y ahí se da la que anhelada y siempre que abogamos por la alianza público-privada, que realmente es el método que la actualidad del presidente Luis Abinader ha llevado a los fines de que podamos todos los sectores juntos andar de la mano. Y ustedes perfectamente han abrazado esa causa. Y yo creo que una señal inequívoca de eso es que precisamente los dos grandes ejes que se han priorizado en este proceso son desarrollo productivo y desarrollo humano. Entonces, el hecho de que sea y provenga del sector empresarial, asumir temas dentro de desarrollo humano, como empleo y seguridad social, salud, educación, construcción y vivienda, te da una señal de que no todo es inversión, no todo es economía, no todo es comercio. Hay retos importantes, pero hemos colocado al mismo nivel el desarrollo productivo, el desarrollo humano, transversal con la sostenibilidad, la institucionalidad y que esto genere impacto en la vida de la gente. Yo creo que eso es interesantísimo y va a traer muchos frutos para nuestro país, como tú dices, jugando por la camiseta, ¿verdad? En términos deportivos. Bueno, mis amigos, agradecer a nuestro amigo César Adrián, hermano nuestro, por acompañarnos en el día de hoy en una interesantísima, aunque breve, conversatorio, porque sé que con él hay muchos temas más que tocar y lo tendremos próximamente para que sigamos abordando estos tipos de temas. Así que muchas gracias, César, por estar con nosotros en el día de hoy y a nuestros amigos televidentes seguir con el espacio Conecta con Begni.